Era una noche oscura y estaba lloviendo a cántaros. Laura estaba en su antiguo Ford Fiesta verde, conduciendo por un estrecho camino rural en dirección a su casa, situada a las afueras de la ciudad. Era una mujer muy bella, tenía unos preciosos ojos de color miel. Era de estatura media, delgada, morena de piel y tenía una larga melena negra. A medida que avanzaba por el camino, se dio cuenta de que debía haberse equivocado de desvío. No obstante, decidió seguir hasta encontrar alguna zona más ancha donde dar la vuelta. La lluvia comenzaba a caer con más fuerza, y una tormenta que a momentos iluminaba todo el cielo, se aproximaba cada vez más a ella. Mientras conducía a través de la tormenta, Laura se sumergió en sus pensamientos recordando la tarde que había pasado con sus amigos. De repente, comenzó a reírse cuando recordó la sorprendente noticia que habían recibido. Juan y Marta pareja, no me lo puedo creer. Iba pensando Laura mientras se partía de risa. Pero si no pueden ser más distintos. Manteniendo una sonrisa en la boca, empezó a preguntarse cómo sería esa relación, si funcionaría, e incluso, si ella misma, alguna vez encontraría a alguien con quien compartir su vida. En ese momento, imprevisiblemente, su coche comenzó a tambalearse y se detuvo en medio del camino. No. No puede ser. Se lamentaba Laura mientras intentaba arrancarlo sin éxito. Laura comenzó a buscar frenéticamente, en su bolso y en los bolsillos de la chaqueta, su teléfono móvil para llamar al seguro. Sin embargo, su corazón se paralizó cuando descubrió con desesperación que se lo había dejado olvidado en casa de sus amigos. Recordó haberlo dejado allí cargando, aprovechando que había un cargador conectado junto a la mesa del rincón. Con un suspiro de frustración se dio cuenta de que estaba completamente aislada, en mitad de un camino y en medio de la tormenta. Se quedó en el coche bloqueada. Al menos durante 10 minutos estuvo sin saber qué hacer. Hasta que decidió salir del coche dispuesta a empaparse y a buscar ayuda. Tan solo había dado una veintena de pasos cuando vio una luz en la distancia. Era una casa antigua situada en mitad del campo. En mitad de la nada, como ella. Tenía una fachada de piedra gris con ventanas estrechas y alargadas que parecían mirar con ojos vacíos hacia el exterior. Los cristales estaban rotos y las persianas medio descolgadas. La puerta principal era de madera oscura y pesada, con una aldaba de bronce en forma de mano. El jardín que rodea la casa estaba abandonado y lleno de hierbas altas y maleza, dando la impresión de que nadie había cuidado de él en años. Una gran chimenea apagada se alzaba en el tejado, añadiendo a la casa una mayor sensación de abandono y desolación. No obstante, se acercó, ya que aquella luz le sugería que habría alguien a quien pedir ayuda. A medida que se aproximaba, comenzó a sentir una sensación de inquietud. La casa no desprendía calma alguna. Aún así, Laura no se detuvo. No podía dejar que de la sugestión de encontrarse sola en mitad de la nada la invadiera. Cuando llegó a la casa llamó a la puerta, pero nadie respondió. Sin embargo, la puerta estaba entreabierta, así que, con cierto temor, decidió entrar. En el interior, la casa estaba llena de polvo y telarañas, adornada con muebles antiguos y desgastados por el tiempo. El suelo de madera crujía bajo sus pies, y había una sensación de frío y humedad en el aire. En general, la casa tenía una atmósfera tenebrosa y siniestra, como si guardara algún oscuro secreto.
Laura comenzó a sentir una sensación extraña, como si algo malo rodeara aquel lugar. Algo que le hizo decidir salir de la casa y volver a su coche. Pero cuando se giró dispuesta a salir, descubrió que la puerta estaba cerrada. Con llave. Laura comenzó a sentir un miedo cada vez mayor. De repente, escuchó ruidos extraños en toda la casa, como si alguien estuviera caminando por las habitaciones vacías. Decidió subir al primer piso, moviéndose con precaución y temor. Al llegar a la planta superior, se fijó en que todas las puertas estaban cerradas, todas excepto una que se encontraba entreabierta. Se acercó a ella, y con miedo en el cuerpo, la abrió lentamente. En el interior de la habitación tan solo había una cama y una silla. Sin embargo, cuando avanzó unos pasos hacia el interior, se dio cuenta de que había una caja de música en un rincón. Laura se acercó para observarla mejor, pero antes de que diera 3 pasos en su dirección, la caja comenzó a sonar, y justo en ese momento, como de la nada, apareció una figura oscura en la habitación. Laura salió corriendo a toda velocidad de la habitación escaleras abajo, decidida a escapar de aquella casa. Pero cuando llegó a la puerta principal, recordó con terror que estaba cerrada con llave. El pánico que comenzó a sentir en su cuerpo no le permitía quedarse allí un segundo más. Con determinación, Laura buscó una manera de escapar. Corrió por toda la casa buscando una ventana o una puerta trasera que pudiera estar abierta, pero todas estaban cerradas. No encontraba una salida. Finalmente, se dio cuenta de que su única opción era terminar de romper alguna de las ventanas y escapar por allí. Con la ayuda de una de las viejas sillas de la casa, Laura terminó de romper uno de los cristales de la ventana que había junto a la puerta. Salió aterrada de la casa, con la mala suerte de hacerse un pequeño corte en la pierna derecha, con uno de los trozos de cristal que quedaron sujetos al marco de madera de aquella vieja ventana. Laura caminaba, mientras el viento y la lluvia golpeaban su rostro, lejos de esa maldita casa. A medida que se alejaba, no podía dejar de temblar de miedo, sabiendo que había escapado por poco de un destino poco prometedor. Llevaba 15 minutos caminando sin rumbo, bajo la única luz parpadeante de la tormenta, cuando decidió ir a casa de Javier. Un chico que vivía unos kilómetros antes del camino que había tomado por error, y con el que, desde niña, había tenido siempre una conexión muy especial. Después de deambular más de 2 horas bajo la lluvia, Laura logró llegar a casa de Javier. Tocó el timbre con las pocas fuerzas que le quedaban. Se abrió la puerta y Laura no pudo contener las lágrimas al ver a Javier. Él, al ver el estado en el que se encontraba Laura, la tomó en sus brazos y la llevó al interior de su casa. Una vez dentro, mientras Javier curaba su herida, Laura comenzó a contarle todo lo que le había sucedido, y cómo logró escapar de aquella casa que parecía estar maldita. Javier escuchaba con atención cada palabra de su amiga y prometió ayudarla. Después de una ducha, ropa limpia y algo de cenar, Laura se quedó dormida en el sofá mientras charlaba con Javier. Javier fue a una de las habitaciones de su casa y salió con un par de mantas y un colchón a rastras. Arropó a Laura y colocó el colchón junto al sofá. No quería dejarla sola después de aquella extraña noche. A la mañana siguiente, Laura se despertó con una sensación de alivio. Había escapado de aquella casa maldita y se encontraba a salvo en casa de su amigo. Pero a pesar de todo, su mente aún estaba obsesionada con lo ocurrido la noche anterior. No podía dejar de pensar en aquella caja de música que empezó a sonar sola y en la figura oscura que apareció en la habitación. Javier, al ver que su amiga no podía dejar de pensar en lo ocurrido, decidió ayudarla a encontrar respuestas. Juntos,
decidieron investigar más sobre la casa y su historia. Comenzaron a buscar información en los archivos históricos del ayuntamiento. Descubrieron que la casa había sido construida a principios del siglo XIX y había sido habitada por varias familias a lo largo de los años. Aún así, lo que descubrieron fue aún más curioso de lo que esperaban. En uno de los archivos, figuraba que la casa había sido derribada hacía más de 50 años debido a que el propietario anterior, Carlos, había llevado a cabo un gran número de asesinatos en esa casa. Tras su muerte, causada por un paro cardíaco mientras dormía, la verdad de sus crímenes salió a la luz y la casa fue derrumbada con su cuerpo en el interior, enterrado entre los escombros. Laura y Javier no podían creer lo que estaban leyendo. ¿Cómo era posible que la casa en la que ella había estado atrapada aún existiera si había sido derribada hace tanto tiempo? Sería un error de aquel documento, pensaron. Decididos a descubrir la verdad detrás de lo ocurrido, Laura y Javier decidieron indagar más sobre lo que en aquellos documentos se describía. Con la ayuda de la luz del día, se dirigieron al lugar señalado en los archivos, cerca del lugar donde el coche de Laura se había averiado. Sin embargo, al llegar allí, se encontraron con una escena desconcertante. No había ni rastro de la casa, ni una sola construcción o indicio de que allí hubiera existido alguna vez una vivienda. Laura, atónita, juraba que lo que le había sucedido era real, que no se lo había inventado. Javier, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda, creyó a su amiga. Perplejos, mientras se alejaban de la zona varios kilómetros en busca de cobertura, para poder llamar a la grúa del seguro de Laura, decidieron marcharse y volver por la noche, dispuestos a descubrir la verdad detrás de aquella misteriosa casa. Laura estaba preocupada, no sabía si volvería a ver aquella casa que le causó tanto terror. Mientras, Javier no paraba de darle vueltas a lo que su amiga le había contado sobre una casa que, según los archivos y sus propios ojos horas antes, allí parecía no existir. A pesar de sus dudas, ambos estaban decididos a descubrir la verdad detrás de aquel inexplicable suceso. Horas después de ponerse el sol, Laura subió al coche de Javier, y se pusieron rumbo hacia aquel lugar con esa mezcla de inquietud y escepticismo. A medida que se acercaban, el cielo estaba más cubierto de nubes y una tormenta amenazaba con estallar en cualquier momento. No lo podían creer. Pararon el coche justo donde el Ford Fiesta de Laura se había averiado, y a lo lejos se podía ver la misma luz que ella había visto la noche anterior. Laura y Javier se miraron incrédulos, pero decidieron acercarse a la casa que allí estaba como si nunca se hubiera ido. Laura, que había sufrido una infancia traumática debido a la pérdida de su padre en extrañas circunstancias, se sentía aterrorizada al recordar lo sucedido 24 horas antes. Por otro lado, Javier, que había sido testigo de cómo su amiga llegó huyendo de esa casa, estaba decidido a protegerla a toda costa. Llegaron frente a la puerta, y los restos de sangre procedentes de la pierna de Laura seguían manchando aquel trozo de cristal que le hirió cuando escapó por la ventana. La puerta de nuevo estaba entreabierta, como si algo, alguien o la casa les estuviera esperando. Con cuidado y temor, Javier abrió la puerta. Pasó al interior de la casa mientras Laura todavía permanecía fuera. Javier agarró la silla que había utilizado Laura para ayudarse a escapar y la utilizó para atrancar la puerta y evitar que el aire o lo que fuese la cerrase. Una vez dentro, subieron las escaleras y al llegar a la habitación donde se encontraba la cama y la silla, la puerta se cerró detrás de ellos. Laura se aferró a la mano de Javier, temblando de miedo.
De repente, la caja de música comenzó a sonar y apareció la figura que Laura ya había visto. Era la figura de un hombre con rasgos desgastados y la piel pegada a los huesos. Parecía que aquel hombre se acabara de levantar de su tumba, muchos años después de morir. Javier no podía creer lo que veía. ¿Quién es este hombre y cómo es posible que tenga el poder de hacer desaparecer aquella casa a la luz del día? Antes de que Javier tuviera tiempo de hacerse más preguntas, aquella figura comenzó a hablar. Con una voz grave y fría, les reveló que fue el último propietario de la casa. Entonces es cierto lo que ponía en las escrituras, pensó Javier. Mientras, aquella criatura, llamada Carlos, relataba cómo había encontrado en aquella solitaria casa en el campo, el lugar perfecto para seguir llevando a cabo sus macabros actos, gracias a una fuerza oscura que había sobrevivido en él, dándole vida a sus restos y otorgándole un poder sobrenatural. Carlos fue uno de los asesinos en serie que más terror causaron en los años 60. Había sido siempre una persona solitaria y enfermiza. Tras su muerte, descubrieron que su madre lo maltrataba física y psicológicamente desde el mismo momento de nacer. La obsesión por el poder, el control y el asesinato se había convertido en su manera de obtener venganza contra su madre. Elegía a sus víctimas por el color de su coche. El verde era el color favorito de su madre. Carlos podía controlar la energía de aquel lugar, permitiéndole hacer aparecer su vieja casa durante la noche, creando una gran tormenta a su alrededor y parando los coches de sus víctimas, que se veían atraídas hacia la luz de la casa a verse solos y sin cobertura en mitad de la tormenta. Cuando el asesino se disponía a matarlos, Javier reaccionó rápidamente y cogió la silla de la habitación. Con todas sus fuerzas, la rompió en los huesos de la criatura, aturdiendo al asesino y permitiéndoles aprovechar ese momento para escapar de la habitación. Corrieron hacia la puerta principal, aunque al llegar a ella, se dieron cuenta de que la silla que habían dejado sujetando la puerta ya no estaba allí. El asesino, de alguna forma había retirado la silla y había cerrado la puerta. Sin pensarlo, Javier agarró la silla y de nuevo la utilizó como arma para golpear al asesino y distraerlo. Mientras, Laura, y después él, se lanzaban por la ventana que Laura se había encargado de terminar de romper la noche de antes. Una vez fuera de la casa, ambos corrieron hacia el coche, con el corazón latiendo a 1000 por hora. El susto y el miedo que habían sentido seguía presente en sus cuerpos. Laura y Javier estaban conmocionados y no podían creer lo que habían vivido. Mientras conducían, se dieron cuenta de que quizás una forma de acabar con todo era quemando la casa con el asesino dentro. Con el objetivo de comprar varias latas de gasolina, se dirigieron a la gasolinera más cercana, situada a varios kilómetros de allí. El encargado de la gasolinera, curioso, les preguntó para qué necesitaban tanta gasolina. Como si de algo preparado se tratase, Laura respondió con una excusa elaborada. Le comentó que un amigo se había quedado varado en mitad de la autovía sin gasolina y necesitaban ayudarle lo antes posible. Con las latas de gasolina en el coche y una caja de cerillas, regresaron a la casa con un solo objetivo en mente: acabar con la criatura de una vez por todas. Al llegar, vieron que la casa seguía allí, con la luz encendida, y de nuevo, con la puerta entreabierta. Como si aquella criatura maligna los estuviera esperando de nuevo escondida en algún rincón de la casa. Sin perder tiempo,
pero con precaución, Laura y Javier comenzaron a rodear la casa derramando el contenido de las latas por las paredes de aquella vieja casa de madera. Mientras Javier lanzaba latas abiertas por las ventanas, Laura sacó del bolsillo de su chaqueta la caja de cerillas que acababan de comprar. Encendió una cerilla, y se quedó mirando a Javier esperando una señal. Justo cuando la última lata todavía se encontraba en el aire, Javier hizo un gesto a Laura y ésta lanzó la cerilla prendida hacia un charco de gasolina que se había formado junto a la puerta de la casa. En tan solo un instante, las llamas se propagaron con rapidez rodeando la casa, y generando varias explosiones en su interior. Los gritos de la criatura maligna se podían escuchar mientras la casa era consumida por el fuego. Tanto Javier como Laura quedaron paralizados junto al coche observando cómo aquella horrible pesadilla parecía llegar a su fin. Pasaron más de 30 minutos observando las llamas cuando se miraron. Y sin decir ni una sola palabra, se marcharon. Tras varios días de inquietud, Laura y Javier decidieron volver. En mitad de la noche, cogieron el coche y partieron de nuevo hacia aquel lugar, con el objetivo de asegurarse que, realmente, todo había terminado. Y sí, así fue. Cuando llegaron allí no había ni rastro de la casa, ni tan siquiera de las cenizas de lo que había sido quemado. Todo era un campo vacío, como si aquello nunca hubiera pasado. Con el alivio de haber superado aquel desagradable suceso, Laura y Javier se abrazaron con fuerza, compartiendo un momento de calma y gratitud por haber escapado de aquella retorcida pesadilla. En ese momento, la tensión que había existido siempre entre ellos, finalmente se liberó con aquel abrazo, provocando una larga mirada en la que sintieron una profunda conexión. Tras varios segundos de química explosiva, sellaron ese instante con un apasionado y significativo beso. Era el sello final de una historia que los uniría para siempre. Después de aquello, se subieron al coche y se pusieron en camino. Mientras Javier conducía, Laura comenzó a reírse sola como al comienzo de esta historia, pensando en la cara que pondrían sus amigos cuando diera la noticia de que, por fin, había encontrado a la persona con quien compartir su vida.